Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a analizar el caso jurídico en la novela de Ayn Rand llamada El manantial. A continuación resolveremos algunas preguntas que hemos solucionado con mis compañeros Nancy Galindo, Andrés Celis, José Moreno y mi persona Daniel Rodríguez. Yo empezaré con la pregunta número 1 que nos dice cuáles son los antivalores que van en contra de la creatividad. Entonces, bueno, podríamos empezar diciendo que nuestro personaje principal, que es Howard Roark, que es un arquitecto súper talentoso, de gran creatividad, no se ve frenada pues por la falta de talento, sino por ciertos antivalores que dominan la sociedad y a varios de los personajes, ¿no?, secundarios, como podemos ver en la obra. Pues estas como son actitudes y formas de pensar que en lugar de construir, pues bloquean la originalidad. Bueno, comenzaré pues describiendo algunos antivalores que aparecen en esta obra, que podemos decir que van en contra de la originalidad, de la creatividad de nuestro personaje principal. Podemos encontrar el conformismo, el cual es el enemigo más evidente, que nos dice pues que realmente los personajes, se puede decir, secundarios, por así decirlo, en este caso, lo que hacen es que solo hacen lo que los demás quieren para encajar. Y pues mira que muchos arquitectos repiten los estilos antiguos o copian de otros estilos, tan solo porque a la gente le gusta y porque la sociedad dice que debe hacerse así. Entonces, pues en este caso podríamos decir que la creatividad exige un riesgo. En cambio, el conformismo pues busca seguridad. También podríamos nombrar a la mediocridad aceptada. Pues aquí podríamos decir que no se trata solo de ser promedio, ¿no?, sino de defender lo promedio y rechazar lo excepcional. O sea, como quien dice, no podemos tener esa chispa de absoluta originalidad, de ser diferentes, sino que debemos seguir lo que ya está sistematizado, o lo que a la gente le gusta, o lo que es común. Entonces miramos, por ejemplo, personajes como Toei, que pues él promueve que nadie debe sobresalir, que la creatividad pues pienso que en cambio se destaca y que rompe esquemas. También otro antivalor que podemos pues nombrar acá puede ser la dependencia a la aprobación externa, ¿no?, en cuanto pues a la sociedad, porque cuando alguien pues crea que pensando únicamente en gustar a otros, o sea, uno pues deja de ser auténtico, ¿no? No podríamos como llegar y pues tener esa originalidad. Aquí pues nos lo demuestra el otro personaje, que es Peter Keating, que también es un arquitecto reconocido, pero que él es exitoso gracias a su conformismo, se puede decir, gracias a que él pues ha copiado de otros estilos anteriores que ya están pues eh, existentes o ya están realizados, y gracias a ello pues a seguir los esquemas ya propuestos sin nada de originalidad, entonces ha tenido éxito en su carrera. Pero entonces pues podemos decir que aquí en contraste, por ejemplo, Roark crea pues para ser fiel a su visión, y dice que uno debe ser muy fidedigno a su originalidad, a su creatividad, a su estilo, ¿no? Y pues que si uno crea es para que se conserve tal y cual como se ha creado. También podemos reconocer otro antivalor, que es la envidia, porque aquí podemos darnos cuenta que de pronto el rechazo al talento de Roar es porque de pronto los otros arquitectos no lo poseen. Entonces, como no tienen el talento de Roar, pues obviamente lo envidian, ¿no? Y en lugar de inspirar, pues la envidia busca destruir y pues frenar lo que sobresale. Entonces diría que esto genera pues ambientes donde
innovar se vuelve riesgoso, ¿no? Y pues no se trata de eso, y pues Roark nos dice que es lo contrario. Bueno, podríamos también mencionar el miedo al rechazo o al fracaso, ¿no? Y podríamos decir que el temor paraliza la innovación, porque pues ya que por el miedo a fracasar no intentamos, no creamos, no innovamos y nos estancamos en esos modelos que pues vienen de muchos años atrás, pero que con seguridad pues usted va a tener éxito o se va a vender esos diseños. Entonces pues digo que en esta ocasión muchos personajes piensan así, ¿no? Y que no se arriesgan pues por el miedo a rechazar o a ser criticados. Y bueno, pues aquí podríamos decir que pues la originalidad, la creatividad no implica eso. O sea, sí, es cierto, o sea, implica tener riesgos porque uno puede fallar, pero ahí está, o sea, como el sacrificio de, de tener esa creatividad y poder sobresalir sobre los demás. Porque si no se toman estos riesgos, pienso que no se puede inventar nuevas cosas, no se puede evolucionar en los estilos y no podríamos llegar hoy a obtener los conocimientos y las grandes cosas que a través del tiempo pues vamos construyendo. También otro pues antivalor que podríamos decir que es el colectivismo extremo, que pues en realidad aquí se hace un colectivismo pero para mal, en la cual pues la sociedad, los profesionales, los ingenieros pues se agrupan, ¿no? Como para criticar a nuestro personaje, a Roark, el cual pues va en contra de toda la sociedad, pues de todos sus colegas y siempre fiel pues a su estilo, a su originalidad. Nos propone que no hay que seguir a lo que los demás diga. Y en este caso, pues la sociedad se opone a esa originalidad, pues a esa libre creatividad que tiene nuestro personaje, ¿no? También podríamos decir, pues, la falta de integridad, ¿no? Cuando, pues, alguien traiciona sus propios principios por beneficio personal, así como de pronto, pues, los otros personajes sacrifican su autenticidad por el éxito y reconocimiento. Entonces también podríamos decir pues que en pocas palabras, o sea, en el manantial choca principalmente todo aquello que premia encajar en vez de innovar. O sea, en realidad pues no se valora la opinión ajena por encima de, se valora, perdón, la opinión ajena por encima del criterio propio y se teme a lo diferente. Entonces, esos serían como los antivalores que encontramos en este caso, en esta obra, y hacia pues la creatividad y original de nuestro personaje principal que es Howard Roark. Veremos a la pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre libertad, creatividad y plagio? Muy bien, para responder a esta pregunta debemos analizar la relación que existe entre libertad, creatividad y plagio, ya que son tres conceptos que están íntimamente ligados el uno con el otro. Iniciaremos por dar el concepto de libertad. Según la filosofía de Ricord, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas. Es la capacidad del sujeto de autodeterminarse de manera responsable. Es elegir su propio camino de acción conforme a valores éticos. Según Ricord, insiste en que esta libertad siempre está ligada a la responsabilidad. Somos libres en las medidas que somos responsables de nuestros actos y de sus consecuencias sobre los demás. Teniendo en cuenta este concepto, abordaremos el concepto de creatividad y ya analizaremos el por qué los dos van de la mano. El concepto de creatividad es la expresión más elevada de esta misma, ya que cuando un ser humano crea una obra arquitectónica, es un ejemplo, un literario, musical o jurídico, está ejerciendo su libertad de una forma más plena. La creación genuina implica originalidad, esfuerzo y una visión personal y única. Por eso, creatividad y libertad van de la mano. No puede haber verdadera creatividad sin libertad, ni libertad plena sin posibilidad de crear. Entonces, por eso podemos definir que tanto libertad como creatividad van ligados de la mano.
pero a eso le vamos a añadir un tercer concepto que es el plagio. ¿Qué pasa con el plagio? El plagio es la necesidad de ambas, de la negación de ambas, es la que niega tanto la libertad como la creatividad. Ejemplo, cuando alguien plagia, aparenta ejercer su libertad creativa, pero en realidad la está traicionando. El plagio es paradójicamente una forma de servidumbre intelectual. En lugar de crear libremente, el plagiador depende del trabajo ajeno y además viola la libertad de la creatividad del autor original, al apropiarse del fruto de su trabajo sin reconocimiento ni compensación. Es por eso que estos tres factores van de la mano, ya que es importante destacar que al analizar el concepto o el principio de responsabilidad, nos recuerda que el ser humano tiene el imperativo ético de actuar de manera de sus acciones, no destruyan la posibilidad de la vida futura, incluyendo la vida cultural e intelectual. A eso nos referimos con el plagio. El plagio destruye el incentivo colectivo para crear porque le dice a los creadores que su trabajo puede ser usurpado impunemente. En síntesis, podemos decir que la libertad es la condición y la posibilidad de la creatividad. La creatividad es la realización más auténtica de la libertad y el plagio es la perversión de ambas porque construye una libertad ficticia sobre la negación de la libertad y la creatividad del otro. Desde la ética jurídica, el plagio no es solo una infracción legal, viola derechos de autor, sino también una falla moral que atenta contra la dignidad del creador, según Ricord 1997 y Siqueira 2011. Buenas tardes a todos. En este caso a mí me corresponde analizar el caso de Howard Roark, el arquitecto protagonista de la novela, en el cual la defensa de Howard Roark hizo el caso enmarcado dentro de una conducta ética. En este caso, para mí personalmente, yo creo que sí estuvo bien con la defensa que él realizó, ya que en el manantial él puede considerar enmarcado dentro de una conducta ética porque actuó de acuerdo con sus valores, sus principios y convicciones profesionales. Para mí Roark defendió la integridad de su obra, su libertad, su creatividad. Consideraba que modificar el edificio sin consentimiento representaba una violación a su autenticidad y responsabilidad profesional. Los elementos éticos positivos en su defensa son argumentos que la creatividad humana es un bien, se merece la protección en el creador. En este caso se ve reflejado valores objetivos con la honestidad, con la coherencia, sobre todo la responsabilidad y la integridad, ya que prefirió asumir las consecuencias legales antes de aceptar otra obra, de alterarla, que iban con sus ideales, iban en contra de sus ideales. Desde la ética profesional, su actuación muestra fidelidad a sus principios y a sus compromisos con la excelencia de su trabajo, ¿no? De tal manera, en este caso, pues para algunas personas se genera pues el debate de por qué algunas personas podrían considerar que destruir el edificio fue una acción extrema, una conducta que no debería haber realizado. Pero pues para nosotros esto demuestra cómo intervienen los valores subjetivos y las diferencias respectivas a las éticas. Aún así, Roark justificó sus actos desde la defensa de la libertad. Entonces, para mí estuvo muy bien y marca nuevamente, reitero, enmarca dentro de la conducta ética. Esto sería todo. Muchísimas gracias. ¿Qué argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa de Howard Roark?
Bueno, inicialmente me corresponde asumir el rol de contraparte sobre la teoría de la libertad creativa de Howard Ward. Debo reconocer que el valor filosófico de este autor es muy importante. Sin embargo, presentaré 4 argumentos sólidos para desvirtuar desde la ética jurídica, apoyándome en Ricord 1997 y Siqueira 2011. Mi primer argumento es sobre la libertad creativa, no es absoluta. Howard Roark defiende una noción de libertad individual radical casi ilimitada. Sin embargo, Ricord en lo justo 1997 establece que ninguna libertad existe en el vacío. Toda libertad existe en relación con la libertad de los demás. La justicia debe ser equitativa y implica un equilibrio entre las libertades individuales dentro de un marco de convivencia social. Colocaré un ejemplo. Un arquitecto puede tener derechos sobre el diseño intelectual, pero esos derechos deben ejercerse dentro de un marco o un sistema jurídico que también protege a otros derechos, en este caso a la propiedad de quien encargó la obra, el derecho a la vivienda y como tal a los beneficiarios y a la seguridad pública. En mi segundo argumento, que es la autotutela no es un medio ético ni jurídicamente válido, debo decir que, siguiendo de acuerdo el ejemplo inicial, al entregar el proyecto, Roark entró en una relación jurídica con el cliente. El incumplimiento contractual sufrido debía resolverse mediante los mecanismos de protección constitucional y la acción civil como tal es la violación de derechos de autor por incumplimiento contractual. La destrucción del edificio es un acto de autotutela. Tomarse la justicia por la propia mano, aunque el ordenamiento jurídico rechace porque destruye el orden institucional que hace posible la convivencia. Ese sería mi segundo argumento. Mi tercer argumento como tal es la responsabilidad frente a terceros. Siqueira 2011, interpretando a Hans Jonas, señala que el principio de responsabilidad exige que nuestros actos no pongan en peligro a quienes no forman parte del conflicto. Siguiendo el ejemplo inicial, al dinamitar el edificio, Roark no solo afectó a quienes modificaron su diseño, sino que también puso en riesgo a trabajadores, vecinos y al patrimonio colectivo. Eso es éticamente inaceptable. Desde el principio jonasiano que de precaución y cuidado en el futuro. Y mi cuarto argumento, pero no menos importante, es el individualismo extremo, es insostenible socialmente. La tesis de Roark lleva al extremo del individualismo, mi obra, mis reglas. Pero el derecho y la ética existen precisamente para regular la vida en comunidad, como señala Ricord 1997. La justicia no puede reducirse a la afirmación unilateral de derechos individuales. Debe integrar también la dimensión de la solidaridad y la responsabilidad compartida. En conclusión, y de acuerdo a mis 4 argumentos, como contraparte, debo argumentar que Roark tenía razón en su reclamo moral, pero no en su accionar. El camino éticamente válido era la demanda judicial por violación de derechos de autor, no la destrucción de la obra. La libertad creativa, tal como lo entiende Ricord en 1997 y Jonas a través de Siqueira 2011, siempre implica la responsabilidad frente al otro y frente a la comunidad. Esto quiere decir que, de acuerdo a la teoría de la tesis de la libertad creativa de Howard Roark, es insostenible, ya que prima el bien individual y no el bien colectivo. Por esa razón presenté estos 4 argumentos. Bueno, muchas gracias, compañera Nancy. Me corresponde entonces a mí dar respuesta a la pregunta número 5. Como dice ahí en la pantalla, si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Cabe anunciar para todos quienes estén presenciando este material académico que el fallo que se va a tomar por parte de este juez se hará a través de la ética de la responsabilidad de Hans Jonas,
de Siqueira 2011 y el concepto de justicia como reconocimiento del otro de Riquer 1997. Procedo entonces como juez de la República a emitir el fallo correspondiente. Dice de la siguiente manera. Juzgado 75 Civil del Circuito. Sentencia número 648. Proceso civil, responsabilidad civil extracontractual y violación de derechos de autor. Demandante, Howard Roar. Demandados, cliente cedente y terceros modificadores. Hechos probados. Primero, que el señor Howard Roar, en su calidad de arquitecto y autor intelectual, diseñó un proyecto de vivienda de interés social, acordando expresamente con el cliente que dicho diseño no podría ser modificado bajo ninguna circunstancia. Segundo, que el cliente cedió el proyecto a terceros en contravención del acuerdo suscrito y que dichos terceros introdujeron modificaciones sustanciales al diseño original sin el conocimiento ni el consentimiento del autor. Tercero, que el señor Roark, en respuesta a la vulneración de sus derechos, procedió a destruir el edificio ya construido, causando daños cuantificables y poniendo en riesgo la integridad de persona y bienes de terceros. Consideraciones del despacho. Este despacho, en ejercicio de la justa justicia que exige el acto de juzgar, tal como lo señala Riquer 1997, al afirmar que el juez debe ponderar los derechos en conflicto con ecuanimidad e imparcialidad, sin indiferencia, pero sin simpatías, procede a examinar los derechos y responsabilidades de cada parte. En relación con los derechos del señor Roar, este despacho reconoce que la autoría intelectual confiere derechos morales inalienables sobre la obra, incluido el derecho a la integridad. Ricoeur en lo justo 1997 es claro al señalar que al respecto a la obra personal es una expresión fundamental de la justicia, pues reconoce al otro como sujeto autónomo con dignidad. La modificación no autorizada del diseño constituye, por tanto, una violación grave del acuerdo contractual como de los derechos de autor. En relación con la destrucción, no obstante lo anterior, este despacho encuentra que el señor Roar incurrió en autotutela, figura expresamente proscrita por el ordenamiento jurídico colombiano. El principio de responsabilidad de Hans Jonas, analizado por Siqueira, establece que la acción ética exige considerar sus consecuencias sobre terceros y sobre el futuro. La destrucción del edificio vulneró bienes jurídicos de personas ajenas al conflicto, lo que no puede ser amparado por ningún ordenamiento ético ni jurídico. Decisión. El mérito de lo expuesto, este despacho, administrando justicia, el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Artículo primero. Declarar la violación de los derechos de autor y el incumplimiento contractual por parte del cliente cedente y los terceros modificadores. En consecuencia, condenar a los demandados al pago de una indemnización plena a favor del señor Howard Roar por concepto de daños morales y patrimoniales derivados de la modificación no autorizada de su obra. Por secretaría, tácense los montos respectivos. Artículo segundo. Declarar la responsabilidad civil extracontractual del señor Howard Roar por los daños materiales causados con la destrucción del edificio. En consecuencia, condenar al señor Howard Roar al pago de los perjuicios causados a terceros de conformidad con el avalúo pericial que se practique. Artículo tercero. Exhortar a las partes a que en el futuro acudan a los mecanismos institucionales de resolución de conflictos en concordancia con el principio de que en un Estado de derecho la justicia no se toma por la propia mano,
tal como lo subraya Riquer 1997. Artículo cuarto. Notifíquese y cúmplase. José Moreno Aricapa, juez.